Quiero compartir con ustedes, si vamos a hablar de iglesia, la primera iglesia del libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32, dice lo siguiente. ¿Se ponen en pie? ¿So? ¿Nos podemos poner en pie para leer la palabra? Y la multitud de los que habían creído de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundaba la gracia sobre ellos, sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todas las posesiones, heredades y casas las vendían, las traían del precio de lo vendido, lo traían, ¿verdad? Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, que también los apóstoles le pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, Leví natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Quisiera quedarme con esto. Pueden tomar su lugar. ¿Sí? La cita. Perdón, gracias. Capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 32. ¿Ok? 4:32. Cuando hablamos de iglesia y de trabajar como comunidad, sin duda alguna hay muchas tareas, muchas situaciones en las cuales la iglesia se involucra, va creciendo, desde los pequeños que vi a la hermana que estaba atendiéndolos allá atrás, hasta los ancianos y todo lo que hay que hacer en una congregación. La labor es inmensa. Como pastor, muchas veces cuando hablamos con las personas, dicen, pastor, ¿pero qué hago? Hermano, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Hay que limpiar, hay que hacer aseo, porque generalmente alguien me dice, pastor, ¿se dio cuenta que hay un foco quemado? Y digo, sí, hermana, sí me di cuenta. ¿Y por qué no lo cambia usted? ¿Aló? Y quiero llevar a la iglesia a 4 puntos interesantes que creo que son fundamentales en el crecimiento y en la elaboración cada día del proceso de la iglesia. Lo primero es que para mí una iglesia, lo primero es un hospital. Como congregación no esperemos que toda la gente llegue sana. Muchos de ustedes y de nosotros llegamos a una congregación enfermos, si no físico, del alma. Y el Señor nos ministró, nos sanó, nos restauró. Por lo tanto, cuando ya estamos sanos y tengamos que recibir a alguien enfermo, acordémonos que un día llegamos, perdón la expresión, a la rastra, y que necesitamos ayuda, y que necesitamos una oración, que necesitamos un llamado, que necesitamos la asistencia, el acompañamiento espiritual. Una iglesia nunca deja de crecer, una iglesia jamás dejará de crecer, porque siempre habrán necesidades espirituales. Me toca la asistencia espiritual muchas veces en el hospital. Ir al hospital, hermano, a darse un tour, no para que te atiendan, sino ir a darse un tour. Hermano, uno ve cada cosa y ustedes lo saben. Nuestro sistema de salud, a veces es complejo, es difícil. Pero cuán difícil es llegar ahí, la impotencia que se vive, que se sufre muchas veces cuando uno está con muchas complicaciones de salud. Y una iglesia debe ser un hospital, debe capacitarse para atender a esos hermanos y hermanas que vendrán. ¿Cuántos dicen amén? Porque un día también usted vino, ¿no? Y también le recibieron. Por lo tanto, es interesante considerar que aquí es donde el Señor quiere sanar sus vidas. Aquí es donde el Señor quiere liberar su alma, sanar su espíritu, las emociones y los sentimientos que hayan sido rotos por distintas razones. Quizás muchos de nosotros o de ustedes tendríamos razones para no estar sentados en una congregación. Pero Dios ha sanado nuestras vidas y nos ha ayudado a seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Ok, la segunda cosa que quiero compartir sobre la iglesia es que la iglesia debe ser una escuela.
Estábamos leyendo los primeros versículos del libro de los Hechos, que todas las cosas tenían en común, que todo el compartir de la iglesia giraba en torno a la palabra. Y no podemos pretender asistir a la congregación simplemente de oyente. Tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar. Habrán estudios bíblicos, habrán días de consagración, habrán días en que tenemos que venir. Y las vigilias son buenas, gloria a Dios por eso, son buenas. Pero el estudio también es bueno. Venir a estudios bíblicos es buenísimo. Yo pienso que como pastor muchas veces, si nuestros hermanos vinieran al estudio bíblico, se ahorrarían un montón de problemas. Porque en el estudio de la palabra uno va aprendiendo cómo trabajar, cómo enfrentar las dificultades, cómo atender, cómo relacionarnos entre nosotros, en el matrimonio, en los hijos, cuando saben que esos niñitos así crecen así. Problemas chicos, problemas más grandes, hermano. Me han contado, tengo 3 hijos. Y entonces es interesante considerar que hay que capacitarnos, hay que venir a estudiar a la palabra, hay que venir a los cultos de estudio, hay que recibir la palabra cada día que nos venimos a congregar, aprender de ella, que nos determinemos en nuestro corazón salir de este lugar con algo, entendiendo algo, un principio, una verdad, una palabra. Porque cada vez que venimos a este lugar el Señor nos habla. 2 no más. Cada vez que venimos a este lugar el Señor nos habla. Amén. Y entonces nos vamos a casa con un principio. El Señor hoy me habló de perdonar. ¡Wow! ¿Qué debo hacer, Señor? ¿A quién debo perdonar? ¿Qué cosas debo perdonar? Porque a veces también hay que perdonarse a sí mismo, ¿no? De las malas decisiones, de los errores, de tantas cosas. Y quiero que en esta área de estudiar la palabra, cada uno de nosotros pueda tomar la decisión en su corazón de leer la palabra, de compartir la palabra. Todos los días un versículo, todos los días un capítulo, todos los días algo. Porque eso nos sostiene, eso nos nutre, eso nos alimenta. La palabra es la que nos sostiene. La palabra dice, danos el pan de cada día, ¿no? Y claro, para cuando uno tiene hambre, el pancito calentito, hermano, una tortillita calentita. Uy, hermano. Y cuando está anhelante el espíritu, wow, una serie de Netflix no va a ser igual, hermano. Pero un tiempo de orar, de leer la palabra. Y cuando venimos a este lugar nos venimos a educar, venimos a que nos enseñen la palabra, a compartir la experiencia con otros, a ver los puntos de vista. Todas las preguntas son buenas en los estudios, todas las preguntas son buenas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Yo creo que el por qué es lo que hace la diferencia. Tenían todas las cosas en común. Era una iglesia que estaba creciendo, que se estaba desarrollando, pero en ese proceso también llegan los inconvenientes, ¿no? Entonces ya tenemos 2 puntos de esta palabra. ¿Cuál era el primero? ¿Qué es la iglesia? Un hospital. Así que cuando, por favor, venga alguien con urgencia, denle la preferencia. Atiéndalo. Número 2, es una escuela donde venimos a aprender. Cuando chicos éramos súper desordenados y siempre los desordenados, nada personal con nadie, ¿no? Nos sentábamos al final de la sala. Entonces yo les digo siempre a los hermanos, siéntense adelante, hermanos, siéntense adelante. Aquí está mucho mejor el fuego, está más calentito. Lo tercero, porque sin duda alguna la iglesia sigue avanzando, sigue creciendo, desarrollándose. Lo tercero, la iglesia es un ejército. Nuestras armas no son terrenales, sino espirituales. Cada día que se reúnen hay una lucha espiritual. Se provoca una guerra espiritual. No teníamos mayores inconvenientes, nos disponemos a venir a la reunión y surge algo. Algo pasa. Hermano, el Chuec se pone más Chuec, la Fiona más Fiona, y entonces surgen los problemas, las dificultades, las discusiones, que pasó algo a última hora, y siempre que nos congregamos surgen dificultades.
Si no, basta lo de hoy nada más, para cada uno. Somos un ejército que pelea sus batallas de rodillas, un ejército que pelea sus batallas encantando, adorando, ministrando al Señor. Ahí es donde nos fortalecemos. Hermano, en este ejército la pelea muchas veces es dura, es difícil, y tendrás que enfrentar situaciones solo muchas veces. Porque como ¿hay alguien aquí que haya hecho el servicio militar? ¿No? Todos pasamos por fuera. Ok. Pero la saluda a la bandera nomás. Sí. Ahora, escuche, pero usted ha visto series o películas de entrenamiento de militares, ¿no? ¡Wow, hermano! Y de pronto los despiertan a medianoche, le vendan los ojos, los suben a un helicóptero y la persona solo siente que suena el helicóptero nada más y de pronto le dicen, ¡ya, salta! Hermano, y en el ejército uno tiene que aprender a confiar en sus superiores. Y muchas veces, claro, está el helicóptero sobre el mar o sobre el agua ahí y lo hacen saltar al agua, pero él no sabe que va a saltar al agua. La fe es así, hermano. Esto es fe. Fe. Cada cerámica, cada hora de trabajo, cada instrumento ha sido fe. Un salto de fe. Por eso es que tenemos que apoyar a nuestros guerreros. Hombres y mujeres tenemos que apoyarlos cuando están en sus desafíos. Porque Dios está trabajando en sus vidas y en sus corazones. No hay tiempo para llorar. No hay tiempo para... No, vamos. Seca tus lágrimas y vamos adelante. El ejército de hombres y mujeres de fe es un ejército sólido, que no se deja avasallar, que no se deja arrastrar por nada, hermano. Las problemáticas pueden ser muy grandes, pero yo sé que mi Redentor vive y Él, ¿de dónde? Me ha de levantar. Entonces, hermano, cuando la situación sea compleja, recuerde que usted es parte de este ejército. Y aquí no va a venir la mamita. Yo veo a veces ahí, a veces trabajo con estudiantes y de pronto la mamita viene a verlos. Ay, mi mamá. No, aquí no hay tiempo para eso. Aquí, hermano, hay que ir hacia adelante. Y cada lucha, cada día, cada dificultad, cada problema, sin duda alguna, es una tremenda bendición si lo vemos desde la perspectiva de Dios. ¿Me está escuchando? Pablo dice, es necesario que a veces pasemos por breves tribulaciones, hermano. Pequeñas nada más. ¿Cuántos de ustedes han tenido que dar un dedo por la obra? Un brazo, una pierna, por la obra del Señor. Por un alma. Jesús dio su vida por nosotros. Por lo tanto, soldados de Jesús. Uno de nuestros himnos más antiguos del Evangelio es firme y adelante. Y a veces, hermano, tengo que repetírmelo a mí mismo, firmes y adelante. Ay, ¿ustedes han encontrado ese texto que dice que todas las cosas nos ayudan a bien para los que creemos en su nombre? Yo a veces me he puesto a discutir con el Señor y dicho, Señor, ¿sabes qué? Yo no veo nada lo bien de esta cosa. No, ayúdame, enséñame. Si tú dices que nos ayuda bien, ¿dónde está el bien? Porque yo no lo veo. Pero me rindo. Si es tu voluntad, amén. Amén. Porque un soldado no cuestiona. Muchas veces en la fe tendremos que caminar. Y aquí hay un gran secreto que yo siempre comparto, grande para mí. Y es que la obediencia para Dios, hermano, es una obediencia incondicional. Nosotros como seres humanos siempre obedecemos según nosotros analizamos y pensamos. ¿Qué gano? ¿Qué obtengo? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Pregúntale a los niños, haga esto. ¿Por qué? ¿Para qué? Mañana, hermano, vamos a venir a la reunión aquí, vamos a hacer algo. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Aló? Y el Señor a veces nos habla y nos dice cosas y nosotros, ¿y para qué?
¿Y por qué? Diga conmigo esta siguiente frase. La obediencia con conciencia es conveniencia. Si yo entiendo por qué Dios me está mandando a hacer algo, ya no es obediencia. Es conveniencia, porque sé que va a pasar algo en mi favor. Y no siempre va a ser así. No siempre la voluntad de Dios es lo que nosotros queremos. Por lo tanto, nuevamente, cada vez que reciba una palabra del Señor, no tiene que entenderla, no tiene que comprenderla, tiene que obedecerla simplemente. Porque cuando obedecemos, imagínate a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te voy a... ¿Pero a dónde? A ver, mándamelo por GPS, por un GPS y envíame la dirección, pero ¿para qué voy a ir hasta allá? A ver. No, Dios no funciona así como nosotros. Así que si estás lidiando con alguna cosa que Dios ha hablado a tu corazón, hermano, en la obediencia, dicen por ahí, gracias, porque somos de la misma escuela. En la obediencia está la ganancia. ¿Me queda un punto? Primero, ¿qué dijimos? Hospital. Segundo, escuela. Tercero, aleluya, como soldadas y soldados de Jesucristo. Y por último, hay mucho más, pero una iglesia es una familia. ¿Es qué? Una familia. Esta es la familia de la fe. ¿Cuántos de ustedes vienen solo a esta congregación? Es decir, que no viene nadie más de su familia. Unos que otros, ¿verdad? Otros. Pero esta es la familia de la fe. Las personas que vienen aquí son hermanos en la fe. ¿Aló? Y si no le gusta, imagínese, hermana, hermano, allá en el cielo va a tener que estar una eternidad, así que vaya acostumbrándose aquí, hermano, ¿ya? Más le vale, hermano, más le vale, ¿ok? Entonces, la familia unida, dicen por ahí, jamás será vencida. Y eso es una realidad. Ahora, el punto es que en sus familias probablemente hay problemas, ¿o no? Todas las familias tienen problemas, ¿o no? O la suya no tiene, yo le invito a que venga acá y así como pasaron los hermanos a recibir su diploma, yo le voy a sacarme una foto con usted y voy a orar, Señor, que mi familia sea como la de esta persona que no tiene problema, que no tiene dificultad, que no discrepan por nada, que no pelean por nada, que no discuten por nada. Y así voy a orar yo. Pero todas las familias tienen conflictos. Los familiares, los hermanos, ¿tienen conflictos o no? ¿Y usted se cambia el apellido porque tiene un conflicto con su hermano? ¿Lo borra del Face? Bueno, ahora de Instagram, no sé qué, ya me quedé atrás con las cuentas sociales, las redes sociales ya no es lo mío. Mas no obstante, uno no funciona así. Trata de buscar, cuando hay una discusión, un problema, se trata de arreglar, se trata de ver cómo se puede seguir generando la comunicación, etcétera, etcétera. Y eso es familia. La familia de la fe también tiene diferencias, también tiene dificultades. ¿Aló? No en esta iglesia, en otra. ¿Ya? Pero seguimos siendo familia. El Señor nos llamó a esta familia con propósito. Dios nos llamó a la congregación con propósito. Y eso, hermano, es fundamental para seguir creciendo y avanzando. No es que no tengamos dificultades. No. Las tenemos, pero sabemos cómo aprendemos a lidiar con esas dificultades. Tenemos que crecer. 27 años ya tenemos que tener madurez en nuestro corazón. Ya no somos niños, no somos adolescentes, excepto los que tienen poquito tiempo que se acaban de bautizar. Mas no obstante de ellos, debemos tener esa madurez. Maduros en el pensar, como niños en el actuar. Pero seguir siendo familia. Cuando hay alguien en desventaja social, económica, de salud, lo que sea, ¿qué hace la familia? Se ayuda, ¿no? Entonces ese es el desafío también para usted. Cuando haya alguien que está pasando una situación compleja, nos unimos y apoyamos, visitamos, ofrendamos, llevamos algo, llegamos golpeando con los pies la puerta. El entendido entienda, porque somos familia. Porque si no,
Hermano, a veces uno no tiene otra necesidad sino que el compañerismo, la amistad. ¿Aló? Si vamos a seguir creciendo, manténgase en estos pilares. Por favor, digo, si vamos a seguir creciendo, porque la iglesia va a seguir creciendo, pero yo puede que no siga creciendo. Entonces yo tengo que crecer. Cuando tú creces, la iglesia crece. Cuando tú avanzas, la iglesia avanza. Cuando tú vas madurando, la iglesia va madurando. Cuando tú te santificas, la iglesia se santifica. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia del Señor. Ya no edificaré más en templo hecho de mano de hombre, sino en el corazón del hombre. Lo que ustedes ven aquí es el resultado de su fe, de su corazón, de su crecimiento. Porque los pastores predicamos, enseñamos y ministramos. Pero los que se multiplican son las ovejas. Es un buen desafío. No bajen los brazos. ¿Puede ponerse en pie un minuto? Hermanos, no bajen los brazos, no se rindan. Sé que a veces el camino puede ser agotador, cansador, extenuante. No dejes de congregarte, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre. Mala costumbre. Por favor, sigue peleando la batalla de la fe. Cuando uno antes, años atrás, pasaba por aquí, había una casita, me acuerdo, ¿no? Y hoy día vemos algo diferente. Pero ha sido la permanencia, el creerle a Dios, el sostenerse en el tiempo y el que perseverare hasta el fin. Y a veces perseveramos a la rastra, me cuento entre ellos. A veces perseveramos, pero estamos. La constancia hace que el Señor ponga sus ojos en nosotros. ¿A quién he de usar? Los ojos del Señor, dice que se pasean por la tierra buscando a sus hijos. No seré el mejor, no seré el más docto, no seré el más santo, pero estoy, pero permanezco. Gracias. Gracias, Señor, por tu corazón. Un montón de situaciones, Señor, tú has hecho prevalecer el remanente siempre, Señor. Porque para ti no es problema salvar con muchos o con pocos. Nunca lo ha sido. Señor, enséñanos a cuidar de nuestros enfermos cuando llegue alguien acá. Ayúdanos, Señor, a educarlos en la palabra, a guiarlos. Señor, enséñanos para enseñar a entrenarnos, Señor, como buen soldado de Jesucristo. Y danos ese corazón de familia para la iglesia, Señor. Que haya ese corazón de unidad, de trabajo, de bendición, de preocupación, Señor. Bendigo esta congregación, Señor, por sus 27 años. Y te pido, Señor, añade cada día. Añade cada día. Aleluya. Te honramos, Señor.